Hola a todos, estamos aquí hoy para una nueva clase de lengua. Vamos a hablar específicamente de gramática. La gramática nos genera diferentes sensaciones. Algunos se enojan, odio la gramática. Otros se desesperan, la gramática no es para mí. Algunos optan por la huida, gramática lejos de mí. Yo les voy a proponer que nos amiguemos con la gramática y así podamos superarla. ¿Cómo hacemos para superar la gramática? ¿Por qué sería importante en nuestras vidas la gramática? ¿Cuántas veces se hicieron esa pregunta? ¿O cuántas veces enloquecieron a la profesora, al profesor de lengua preguntando ¿por qué estudiamos gramática? Nosotros no vamos a andar por el mundo preguntándonos ¿qué clase de palabra es esta? ¿Cómo analizo esta oración? Bien, pero sí vamos a andar por el mundo usando nuestro idioma y usándolo mucho. Entonces, aprender gramática es importante, ¿sí? Vamos a recordar conceptos básicos como, por ejemplo, la estructura de la oración. Nosotros vimos que en nuestro español tenemos la estructura de oración simple que se compone por las oraciones unimembres, es decir, que tienen un solo miembro y no se pueden dividir. Las oraciones bimembres, que son aquellas que tienen dos miembros, sujeto y predicado, y que podemos analizar sus componentes. Una tercera clase, que son las oraciones compuestas, que están formadas por dos oraciones simples unidas a través de un nexo, es la que vamos a ver hoy específicamente, que son las subordinadas. ¿A qué llamamos subordinadas? Aquellas oraciones que tienen dentro de ellas un componente que depende de la oración principal. ¿Cómo es esto? Veámoslo en ejemplos y en definiciones. La oración simple es la que está formada por un sujeto y un predicado, o bien ya dijimos también las oraciones unimembres. La oración compuesta es aquella que está formada por dos suboraciones. Y la oración subordinada o incluida es aquella que incluye una estructura menor. Veámoslo en ejemplos, ¿sí? Una oración simple, Silvina Ocampo escribió relatos fantásticos, sujeto, predicado. Una oración compuesta, la escritora publicó varios libros, primera proposición, unida por un nexo, pero su primera actividad artística fue la pintura, segunda suboración. Habíamos aclarado ya que para que sea compuesta, cada parte puede ser independiente, es decir, reemplazo el nexo por un punto y tengo dos oraciones simples. Y la que vamos a ver ahora son las subordinadas o incluidas, donde la oración incluye una estructura menor. Los que estudiaron aprobaron el examen. La oración principal es aprobaron el examen y los que estudiaron es la proposición subordinada. Juan dice que lo llames. Juan dice es la oración principal, que lo llames es la proposición subordinada. El libro que leí es de aventuras, que leí es la proposición subordinada, estacioné donde me indicaste, esta es la proposición subordinada. Como estamos viendo en el cuadro, hay tres clases, sustantivas, adjetivas o adverbiales, según la clase de palabra a la que reemplacen. Vamos a trabajar ahora en este video con las dos primeras, las sustantivas y las adjetivas. Entonces, primero, decíamos, ¿por qué se llaman proposiciones subordinadas? Se llaman proposiciones porque no son oraciones, son estructuras menores. Y subordinadas porque dependen de la oración principal. También en algunas bibliografías vamos a encontrar que se llaman incluidas. Es lo mismo, nada más que parte de diferentes teorías, por eso recibe diferentes nombres. Una cosa que nos tiene que quedar claro, ¿sí? Todas las proposiciones subordinadas o incluidas tienen o están encabezadas por un nexo. Tienen que tener necesariamente para ser una proposición un verbo conjugado, si no serían un modificador de la oración y nada más. Tienen que cumplir una función sintáctica dentro de la oración y para cuando lo hacemos el análisis las encerramos entre paréntesis. ¿Qué es este trabalenguas? Vamos a verlo con un ejemplo. Dijimos, todas las proposiciones subordinadas están encabezadas por un nexo. En este caso, fíjense, el nexo es quién. Acá vamos a ver que nos encontramos con nexos diferentes. No son los clásicos conectores, sino que son los pronombres
relativos: qué, quién, cuándo, dónde, cómo. Entonces, la mercadería que compraron en el nuevo mercado estaba vencida. Que compraron en el nuevo mercado es una proposición subordinada o incluida. ¿Por qué? Porque tiene un nexo, tiene un verbo conjugado y cumple una función sintáctica dentro de la oración. En este caso es modificador directo de mercadería, ¿sí? Vamos a ver también que la oración subordinada se puede separar y analizar como una oración simple. Ya vamos a entrar en detalle con esto. Vamos a seguir ahora con los tipos de oración subordinada. Empezamos con la proposición subordinada adjetiva. Como el nombre lo dice, cumple la misma función que los adjetivos, es decir, modificar al sustantivo. Entonces vamos a hablar de que están siempre unidas a un sustantivo que se va a llamar o que vamos a llamar sustantivo antecedente. Como reemplazan al adjetivo, puedo sustituir la proposición por un adjetivo y la oración va a mantener el sentido. Y los nexos que se usan pueden ser qué, quiénes, cuyos, el cual, la cual, dónde, cómo, cuándo, siempre que cumpla la función de modificador de un sustantivo. Y es muy importante tener en cuenta que las subordinadas adjetivas pueden aparecer tanto en el sujeto como en el predicado. Veámoslo con ejemplos para entenderlo mejor. Los críticos que elogian a Borges dieron una conferencia de prensa. Yo puedo reemplazar que elogian a Borges por un adjetivo: elogiosos, ¿sí? Los críticos que elogian, los críticos elogiosos dieron una conferencia. Por eso es una adjetiva, es una proposición subordinada adjetiva porque la puedo reemplazar por un adjetivo. Los alumnos que estudian mucho recibieron una medalla. Que estudian mucho es la proposición acá. ¿Cómo la puedo reemplazar por un adjetivo? Estudiosos. Los pueblos que luchan por sus derechos son cada vez más numerosos. Que luchan por sus derechos, ¿sí? Los pueblos luchadores. ¿Estamos? Proposiciones subordinadas adjetivas. Vamos a ver dentro de las proposiciones subordinadas adjetivas que es muy común cometer errores con los relacionantes. ¿Por qué? Porque no sabemos o no estamos seguros sobre qué pronombre relacionante, qué pronombre relativo utilizar en algunos casos. ¿Cuáles son esos casos? Fíjense. Primer caso. Los sábados, donde realmente descanso, suelo ir al Tigre. ¿Cuál es el error acá? El dónde. ¿Por qué? Porque sábado no es un lugar, entonces no puedo usar dónde. ¿Qué debo usar? Debo usar cuándo. Los sábados, cuando realmente descanso, suelo ir al Tigre. Esta, entonces, está mal. Lo correcto es los sábados, cuando realmente descanso, suelo ir al Tigre. Otro error que se puede cometer es en el orden de las palabras. Nos pareció un hecho sobrenatural que su hermana saliera de la tumba, quien supuestamente estaba muerta. Quien supuestamente estaba muerta. ¿A quién se refiere? ¿A tumba? No, obviamente, se refiere a hermana. Entonces, lo correcto es esto. Nos pareció un hecho sobrenatural que su hermana, quien supuestamente estaba muerta, saliera de la tumba. Tercer error. El uso del cuyo, que nos suele costar mucho porque nos suena raro, pero es necesario. Tengo un alumno que su apellido es como el de mi escritor favorito. Que su está mal, no puedo usar que su, tengo que usar cuyo. Tengo un alumno cuyo apellido es como el de mi escritor favorito. Que su no es un nexo. Cuyo es el nexo y que indica pertenencia. Cuyo apellido, es decir, es el apellido del alumno. Otro error que suele ocurrir es que usamos el nexo sin la preposición cuando es necesario. La casa que nací era inmensa. Al leerlo ya nos damos cuenta que suena mal, entonces lo correcto es la casa en la que nací era inmensa. Tengo que agregar preposición y artículo en este caso. Y ahí sí la oración cobra sentido. Sí, volvemos entonces a... Esos son los errores. Volvemos al análisis de las proposiciones subordinadas. Fíjense estos dos casos.
Los excursionistas que llevaban las mochilas al hombro llegaron agotados al campamento. Si ustedes observan bien, tanto la oración 1 como la 2 son exactamente iguales, excepto por un pequeño detalle que es un signo de puntuación. Fíjense que acá tengo comas y acá no tengo comas. ¿Qué me indica esto? ¿Cuál es la diferencia entre la oración 1 y la oración 2? La oración 1 me está diciendo que los excursionistas que llevaban mochilas al hombro, o sea, todos los excursionistas llevaban mochilas al hombro, llegaron agotados al campamento. En cambio acá, al no tener las comas, me está diciendo que solo los excursionistas que llevaban mochilas al hombro llegaron agotados al campamento. ¿Sí? Cuando tiene comas se trata de todos, porque lo que está entre comas sería como una casi aposición, digámoslo así, porque se refiere a todos de quienes está hablando. En cambio acá se refiere solo a los que cumplían con esta cualidad. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de las dos clases de proposiciones subordinadas adjetivas. La adjetiva explicativa, que equivale a un adjetivo explicativo y que es innecesario en la oración. Se escribe entre comas y puede suprimirse sin alterar el significado. ¿Por qué decimos que es innecesario? Porque si yo me estoy refiriendo a todos, no es necesario que aclare esto, ¿sí? Por eso puede ser eliminado y por eso se llaman explicativas, explican. En cambio, las especificativas me dicen que son solo estos, me da una cualidad única del sustantivo. Por eso no puede ser eliminada y si la saco, sí cambia de sentido la oración. Dos clases entonces de proposiciones subordinadas adjetivas, explicativas y especificativas. La diferencia gráfica es que esta lleva comas y esta no. La diferencia de sentido es que la explicativa es innecesaria porque se refiere a todos, en cambio la especificativa es necesaria porque me especifica de quién está hablando. Tenemos que saber sobre las subordinadas adjetivas, cómo analizarlas internamente. No vamos a ver el análisis completo de la oración porque eso lo vimos cuando vimos oración simple. Si necesitan repasarlo, buscan el video. Vamos a ver solo el análisis de la subordinada. El frasco que tiene tapa amarilla es más grande que ese. ¿Cuál es la proposición subordinada? Esta, ¿sí? La que me aclara de qué frasco estoy hablando. Estoy hablando del frasco que tiene tapa amarilla. Este es el sustantivo antecedente y esta es la proposición subordinada adjetiva, porque modifica a frasco. ¿Cómo hago el análisis de esta proposición? Tiene es el núcleo verbal. ¿Quién tiene tapa amarilla? El frasco. Este que está reemplazando a frasco. Entonces es el núcleo de la oración. Que es el sujeto y tiene tapa amarilla es el predicado, ¿sí? La casa donde vivió Belgrano es hoy un museo. La proposición subordinada es donde vivió Belgrano. Analizo. Vivió es el núcleo verbal. ¿Quién vivió? Belgrano. Es el sujeto expreso simple. Vivió es el predicado. ¿Qué es dónde? Dónde está reemplazando a casa, que es el sustantivo antecedente, o sea que me está indicando un lugar. Por lo tanto, dónde va a cumplir la función de circunstancial de lugar. Siempre recuerdo los tiempos cuando jugaba en la calle. Cuando jugaba en la calle es la proposición subordinada porque modifica tiempo, que es el sustantivo antecedente. Jugaba. ¿Quién jugaba en la calle? Yo. Es sujeto tácito, ¿sí? Esto es todo, entonces, predicado verbal simple. Jugaba. ¿Dónde jugaba? En la calle, circunstancial de lugar. Cuando reemplaza tiempo, entonces es un circunstancial de tiempo. De esa manera se analiza la proposición subordinada. Veamos qué pasa acá. El joven cuyo padre fue nombrado ministro asiste al mismo curso que yo. Cuyo padre fue nombrado ministro es la proposición. ¿Por qué? Porque es lo que modifica a joven, que es el sustantivo antecedente.
¿Cómo lo analizo? Fue nombrado, es el núcleo verbal. ¿Quién fue nombrado ministro? El padre, ¿sí? Predicado, sujeto, ¿sí? Fue nombrado ministro, predicativo, subjetivo, en este caso obligatorio, lo necesita. Padre es el núcleo de esta oración. ¿Qué es cuyo? Es modificador directo, porque modifica a padre, sería su padre, ¿no? Porque es el padre del joven. La manera como vistes habla mucho de ti. Como vistes es la proposición subordinada que modifica a manera. Vistes es el núcleo verbal. ¿Quién? Tú vistes, ¿sí? Sujeto tácito, tú. Predicado verbal simple. Vistes, ¿cómo? Reemplaza manera, por lo tanto es circunstancial de modo. La última. La persona de quien te hablé ya no trabaja más allí. De quien te hablé modifica a persona. Hablé. ¿Quién? Yo. De nuevo, sujeto tácito, yo. Por lo tanto, todo esto es predicado verbal simple. Te hablé a ti, objeto indirecto. ¿De qué te hablé? De esa persona. Circunstancial de tema. Entonces, siempre para analizarla con seguridad tengo que ver a quién reemplaza el relacionante, el nexo, y eso me va a ayudar a saber qué función cumple el nexo dentro de la proposición subordinada. Bien, eso en cuanto a las subordinadas adjetivas, pero también están las subordinadas sustantivas. ¿Cuál es la diferencia? Justamente el nombre nos lo dice, es que reemplazan a un sustantivo, cumplen la misma función que cumplen los sustantivos dentro de la oración. Puede tener prácticamente los mismos relacionantes o nexos, ¿sí? Y también pueden estar en el sujeto o en el predicado. ¿Cuáles serían? ¿Cuál es una proposición subordinada sustantiva? Fíjense en estos ejemplos. Lisa afirmó que estaba contenta con el plan. Lisa afirmó, esta sería la proposición, que estaba contenta con el plan. No es adjetiva, ¿por qué? Porque no modifica, no hay un sustantivo antecedente. Y además porque cumple la misma función que un sustantivo. Yo puedo reemplazar toda esta proposición por un pronombre. Luisa afirmó eso. Como la puedo reemplazar por un pronombre, sé que esta es una proposición subordinada sustantiva. Mercedes le preguntó a Encarnación si ella también podía salir. Si ella también podía salir. Esta es la proposición subordinada sustantiva. ¿Por qué sé que es sustantiva? Porque se reemplaza por un pronombre. Mercedes le preguntó a Encarnación eso. Recuerden que siempre tenemos el nexo, ¿no? Los que tienen amor pueden considerarse afortunados. Los que tienen amor. Esta es la proposición subordinada, este es el nexo acompañado de un artículo. Proposición subordinada sustantiva. Ellos pueden considerarse afortunados. Entonces, ¿cómo reconozco la proposición subordinada sustantiva? Porque siempre puede reemplazarse por un pronombre y cumple la misma función que los sustantivos. En cuanto a las proposiciones subordinadas sustantivas, tengo que tener cuidado con el uso del que o de que, ¿sí? Para no caer en los errores que se suelen cometer, que son el queísmo y el dequeísmo. El dequeísmo obviamente es utilizar el de que innecesariamente y el queísmo es al revés, ¿sí? Es usar el que cuando debería usar el de que. Entonces, si yo digo, creo de que va a llover, está mal porque lo que debería decir es, creo que va a llover. Y viceversa. Si yo digo, estaba seguro que iba a llegar a tiempo, está mal. Lo correcto es, estaba seguro de que iba a llegar a tiempo. Eso es lo correcto. ¿Cómo hago para saber cuándo va qué y cuándo va de qué? ¿Sí? La forma sencilla es hacer lo que decíamos antes, reemplazar la proposición subordinada sustantiva por un pronombre. Fíjense, creo de esto suena mal, ¿sí? Yo creo esto, entonces ahí me doy cuenta que el de no va.
Y por el contrario, si yo digo, estaba seguro, esto me suena mal, suena incoherente. Entonces ahí sí necesito agregarle el de. En este caso, este estaría mal, ¿sí? Esa es la forma de comprobar, reemplazando por eso o esto a la proposición subordinada. Es importante aclarar que las subordinadas sustantivas se utilizan para incluir el estilo directo o indirecto en los discursos, en los textos. ¿De qué estamos hablando? De cuando el narrador incluye la voz de los personajes o en una cita textual. A eso nos referimos. El estilo directo, por ejemplo, Juliana me avisó, : no iré a tu fiesta. Y el estilo indirecto, Juliana me avisó que no iría a mi fiesta. Estos son proposiciones subordinadas sustantivas. ¿Por qué? Porque, como habíamos explicado, las proposiciones subordinadas sustantivas se reemplazan por un pronombre. Juliana me avisó eso, ¿sí? Acá está la otra forma de expresar el estilo directo, que es con los 2 puntos y la raya de diálogo, pero si tenemos que analizarlo sería lo mismo, ¿no? La oración completa es esta y dentro de la oración hay una proposición subordinada sustantiva. Esto en el estilo directo, esto en el estilo indirecto, ¿sí? Donde recordamos el nexo o conector, que es un pronombre relativo. En los dos casos hablamos de proposición subordinada sustantiva. En estilo directo, de las dos formas gráficas posibles, y en estilo indirecto. Que vamos a resumir un poquito esto para que nos quede más claro. Las proposiciones subordinadas adjetivas cumplen la misma función que un adjetivo, siempre acompañan al sustantivo antecedente y pueden ser especificativas cuando no están entre comas porque nos especifican, nos dicen puntualmente a quién o a qué se refieren, y las explicativas, que son las que van entre comas, que si las quito no cambia el sentido de la oración y por eso se ponen entre comas, porque son una aclaración. Muy bien, eso es todo. Espero que se haya entendido y nos vemos en la próxima clase.